¿Qué onda a todos? Soy Broccoli, y les doy la bienvenida a mi canal y a mi primer video. Si aún no se dieron cuenta por el título, voy a hacer algunas historias hipotéticas, o what ifs sobre Dragon Ball, ya que me gusta la franquicia y el potencial que tiene a la hora de crear escenarios hipotéticos. Para ser sincero, tenía dudas de si crear un canal de YouTube que vaya a tratar mayormente de what ifs de Dragon Ball, pero decidí hacerlo de todos modos. No voy a empezar con un escenario bastante conocido como ¿qué pasaría si Raditz sobreviviera? Porque siento que ya hay varias historias bastante buenas sobre ese escenario, así que decidí hacer algo un poco más simple. ¿Y si Vegeta aprendía el Kaioken? La idea y el cambio principal en la historia es bastante simple. Vamos a comenzar este what if si desde el punto donde Vegeta recibió la Genkidama que le lanzó Krillin en la saga Saiyajin. Goku, Gohan y Krillin se sintieron aliviados cuando Vegeta parecía completamente derrotado debido al golpe directo que recibió de la Genkidama, pero luego el príncipe se despertó, lleno de rabia hacia nuestros héroes. Vegeta pensó en atacar a Gohan y Krillin primero, pero se dio cuenta de lo mala que era su situación actual, estaba herido y podía sentir cómo su fuerza se debilitaba. Vegeta comenzó a pensar si ir directamente a por esos dos era la mejor opción, por lo que empezó a pensar en una forma de poder acabar con ellos rápidamente a pesar de lo debilitado que estaba, y fue entonces cuando recordó la técnica que usó Kakaroto, ese extraño brillo rojo que le permitió derrotar a Nappa y causarle graves daños, el Kaioken. Vegeta ya había concluido que era un simple aumento de poder, no sabía exactamente de cuánto, pero sí que fue gracias a eso que Kakaroto pudo enfrentarlo en el primer lugar. Entonces aquí es donde ocurre el mayor cambio en este escenario hipotético. Vegeta intentaría usar el Kaioken. Ahora probablemente te estés preguntando, pero Broccoli, ¿cómo es que Vegeta puede usarlo? No entrenó con el Kaio del Norte como lo hizo Goku. Y bueno, aquí usaremos el argumento de lo buenos que son los Saiyajin a la hora de aprender y copiar técnicas, solo piénsenlo. Goku fácilmente pudo aprender el Kamehameha con solo verlo, mientras que a Roshi le tomó 50 años dominarlo, así que no me sorprendería si Vegeta pudiera hacer lo mismo con técnicas más avanzadas, teniendo en cuenta que es naturalmente más fuerte y prodigioso que Goku al ser un Saiyajin de élite y que también fue capaz de aprender a sentir el ki sin que nadie se lo enseñara. El príncipe intentaría recordar los momentos en los que Kakaroto activó el Kaioken, tratando de adivinar el procedimiento detrás de la técnica e intentando aplicarla en su propio cuerpo. No planeaba copiarlo a la perfección, sino al menos aplicar el concepto del propio Kaioken. En un abrir y cerrar de ojos, Vegeta estaría rodeado por una aura rojiza intensa y brillante, sintiendo cómo su fuerza aumentaba como por arte de magia. Riendo con confianza, Vegeta miraría a Kakaroto mientras le decía, su nombre era Kaioken, ¿verdad? ¿Qué truco te tenías reservado? Pero para un guerrero de élite como yo, aprender algo como esto no es nada. Luego de eso Vegeta se lanzaría hacia Gohan y con una sola patada lo noquearía, evitando que accidentalmente se transformara en un gran simio como en la historia original. Después de eso Vegeta vería a Krillin y se prepararía para eliminarlo. Pero justo en ese momento, Vegeta sentiría como cada músculo de su cuerpo gritaría de dolor, para luego caer al suelo, encontrándose ahora en una situación similar a la de Goku, sin poder moverse. Vegeta no sabía las desventajas del Kaioken, justamente ahora que se encuentra paralítico en el suelo, se daría cuenta de que no se trataba de un simple aumento de poder, sino que el usuario de esta técnica dañaba su cuerpo y reducía su resistencia a cambio de volverse más fuerte. Al ver a Vegeta en ese estado, Krillin no desperdiciaría la oportunidad y se lanzaría hacia Vegeta con toda la intención de atacarlo, terminando por golpear al príncipe con todas sus fuerzas en la cabeza, dejándolo inconsciente, para luego prepararse para acabar con él de una vez por todas. Pero Goku le gritaría a Krillin que se detuviese y le explicaría que era mejor dejarlo con vida por si acaso. Goku le diría a Krillin que es posible que Vegeta aún tenga aliados que puedan atacar la Tierra y que era mejor interrogarlo para saberlo de antemano en lugar de matarlo y vivir con la duda. Aunque en parte Goku estaba tratando de buscar una buena excusa justo como en la historia original, también quería pelear contra Vegeta nuevamente. Krillin terminaría por hacerle caso a su amigo y dejaría a Vegeta con vida. Unos días después de lo sucedido, Vegeta se despertaría en una especie de sala de contención ubicada en la corporación Cápsula, parecía que estuvo en coma por unos días.
Actualmente Goku sigue en el hospital mientras Gohan y Krillin continúan planeando su viaje a Namek como en la historia original. Bulma por su parte fue la encargada de contener a Vegeta en Corporación Cápsula a pedido de Goku, manteniéndolo en una cama de hospital un tiempo mientras terminaba de construir una habitación de la cual Vegeta no podría escapar, al menos no mientras él continuara recuperándose. Vegeta estaba confundido y rápidamente se dio cuenta de lo que pasó. ¿Lo capturaron? ¿Cómo se atreven? Se siente completamente humillado por esto, primero lo derrotaron y ahora lo encarcelaron. Bulma estaría a cargo de visitar regularmente a Vegeta, únicamente hablando con él a través de los parlantes en la sala de contención. Al principio, Bulma solo le aclararía que estaba en la Tierra y trataría de ver si era posible sacarle alguna información a Vegeta al interrogarlo sutilmente, pero Vegeta no parecía cooperar mucho ya que todavía estaba enojado por su derrota y el hecho de que estos terrícolas lograron capturarlo, pero no planeaba permanecer encerrado en este planeta por mucho tiempo. Los días de preparación para ir a Namek transcurrieron de forma similar a la historia canónica, con la diferencia que Bulma aprovecharía su tiempo libre para investigar la nave de Vegeta, siendo un poco más cuidadosa de no hacerla estallar como con la nave de Nappa. Ahora con esta nave en poder de la Corporación Cápsula, les sería más fácil trabajar en la nave espacial que están construyendo para Goku y podrán terminarla un poco antes, pero seguramente solo podrán recortar el tiempo de viaje por unas horas y no mucho más. Otro cambio importante a mencionar es que Gohan nunca perdió su cola, Vegeta nunca se la cortó por lo que todavía la tiene. También está el dilema con Krillin, quien todavía no se siente cómodo con que Vegeta esté en el planeta Tierra ya que teme que se libere y aproveche que Goku está en el hospital para atacar nuevamente. Ahora saltaremos al momento en el que los preparativos para ir a Namek están casi listos. Durante todo este tiempo Bulma también estuvo charlando de vez en cuando con Vegeta, no solo para intentar interrogarlo sino también para conocerlo un poco mejor. Días después, durante la noche se escucharía una fuerte explosión que provendría de la Corporación Cápsula, explosión que fue provocada por Vegeta, quien ya se había recuperado lo suficiente como para escapar, aunque no como lo había planeado. Vegeta tuvo que usar el Kaioken por 2 para tener la fuerza suficiente para destruir la puerta de la sala de contención que lo mantenía atrapado ya que aún se encontraba algo debilitado, pero valió la pena porque tratando de encontrar una salida a esta prisión infernal, terminaría en el taller de Bulma y del Dr. Briez, donde estaría su cápsula espacial, la cual por suerte para él, no había sido desarmada ni modificada a simple vista. Vegeta rápidamente la tomaría y destruiría el techo con una bola de ki, para luego meterse en la cápsula y despegar hacia el espacio exterior. Al mismo tiempo, Krillin y Gohan llegarían volando a la Corporación Cápsula, los dos habían sentido el ki de Vegeta elevarse y se apresuraron en venir aquí, pero ahora no había nada que hacer, los dos llegaron demasiado tarde y Vegeta ya había abandonado el planeta. Mientras tanto en el espacio, unos días después del escape de Vegeta, este aterrizaría en el planeta Freezer 79 porque era el planeta de Freezer más cercano a la Tierra. Allí Vegeta aprovechó para terminar de curarse con la cápsula curativa, algo que no tomaría tanto tiempo al ya haber sanado parte de sus heridas durante su tiempo en cautiverio, y también para vestirse con otro conjunto de su armadura de combate. Vegeta tarde o temprano se enteraría que Freezer ya estaba en camino a Namek, y que estaba muy cerca de llegar, algo que enojaría mucho al príncipe Saiyajin, ya que mientras él estaba atrapado en la Tierra, Freezer ya se estaba preparando para ir a Namek y obtener las esferas del dragón. Vegeta no va a permitir que Freezer se quede con las esferas y sus deseos, solo él las tendrá y deseará la inmortalidad para poder superar al tirano y luego vengarse de los terrícolas. Vegeta partiría hacia Namek tan pronto como tuviera lista una cápsula espacial, estando confiado en que podría obtener las esferas fácilmente haciendo uso de sus dos nuevas técnicas aprendidas en la Tierra, la capacidad para sentir el ki y el Kaioken. Y con Vegeta partiendo hacia Namek, vamos a dejar el episodio por aquí. ¿Qué les pareció este primer episodio como forma de inaugurar el canal? Estoy seguro de que ya notaron lo novato que parezco a la hora de narrar una historia, siendo eso algo en lo que planeo mejorar. Me aseguraré de leer cualquier sugerencia o recomendación que dejen en los comentarios. Si les gustó el video denle a me gusta, suscríbanse y activen la campanita si quieren seguir viendo más contenido como este de mi parte. Gracias por ver el video y hasta la próxima.